a Pablo Aguirre, porque era el que quería hacer ese grupo de teatro donde invitaba a mi hermana, pero no permitían a las mujeres que anduvieran después de las 10 en la casa, las mujeres de familia, a las hijas de familia. Entonces, yo tenía que ir de chaperón a los ensayos, Sí. a los 12, 13 años. Ujú. Entonces, a los 12, 13 años, pues nunca llegaban los actores. Porque aparte, pues la doble moral regiomontana siempre ha sido, ay no, los clases de teatro son homosexuales. Ujú. Entonces, pues no llegaban los actores o llegaban muy tarde. Ahora nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión de la educación, del arte, de la ciencia y de la cultura en general. Y en esta ocasión muy honrados de recibir a un personaje de Monterrey, porque cuando en Monterrey decimos teatro pensamos Luis Martín. Siempre lo vinculamos de inmediato, porque desde hace mucho tiempo el maestro Luis Martín ha estado presente y ha sido un activo increíble de las actividades de teatro en todas sus facetas. Maestro, qué honor tenerte, qué gusto para Trascendente, para la Universidad José Martí Latinoamérica, que apoya este espacio, que estés con nosotros. Te doy la bienvenida y me siento muy emocionado de poder tener esta conversación contigo y poderla compartir con quienes siguen este podcast. Bienvenido, y lo primero que quiero preguntarte es cómo es el encuentro de Luis Martín Garza Gutiérrez, el maestro Luis Martín, Sí. con el teatro. ¿En qué momento? ¿Cómo fue ese encuentro que ha sido indisoluble? Bueno, yo creo que la vocación se va definiendo en los años primarios y los años adolescentes. Sí. De alguna forma, la vocación se te va sembrando, ya sea por familia, Sí. o ya sea porque tú mismo la buscas en el medio, en la sociedad. Yo nací en la esquina de Emilio Carranza y Ruperto Martínez, donde estaba Sí. el edificio de Las Fuentes, de la lechería de Las Fuentes, y que ahora es un hotel. Sí, Ahí claro. nací porque yo no nací en maternidad. Ajá. Y luego nos cambiamos a Emilio Carranza a los 30 Norte a Media Cuadra. Y ahí pasé los primeros 4 o 5 años de mi vida, y luego nos cambiamos a Jiménez y Salazar, enfrente de la Arena Coliseo. No, todo en el centro de Monterrey. Todo en el centro de Monterrey. Mi papá era un maestro vasconcelista de las misiones culturales. Ah, claro, que es una obra magnífica de José Vasconcelos que sigue sigue vigente, ¿eh? Sigue vigente definitivamente. Sí, claro. Entonces papá estudió en la Normal Rural de Galeana. Papá ya era viudo, era de Sabinas Hidalgo, había perdido a su mujer en el primer parto que tuvieron con un par de cuates, que donde murió el hombre y quedó la mujer. Entonces él tenía una hija ya de su primer matrimonio, y se fue después dejó a la niña con los abuelos maternos, Ujú. y se fue a Galeana a cursar la normal superior, y le asignaron una escuela, Ujú. que fundaron la escuela de los Nogales en Agualeguas, Nuevo León. Sí. Entonces, de alguna forma, papá ahí conoció a mi mamá, muy jovencita. Él tenía ya 40, 41 años. Sí. Y muy jovencita, y entonces, pues ya se vinieron a Doctor González, a Nuevo Repueblo, el Doctor González, armaron otra escuela, y luego se vinieron a Monterrey. Y ya viene la historia donde yo fui el pilón después de 3 hermanas anteriores, y fue el último después de la menor, 6 años después. Muy bien. Entonces, papá era pues una gran figura para mí, pues era un maestro grande de 50 y tantos años, que me engendró a los 54 años. Entonces sí había mucha comunicación entre él y yo, pero respecto a la historia y a la cultura
filosófica, a otro tipo. Y entonces ya entiendo por qué te viene lo de historiador, pero eso lo Pero eso vino después, eso ok. vino después. Sí. O sea, Muy bien. entonces yo, pues la distancia con mi padre no jugaba deportivamente conmigo. Pero no, porque era No, él me mucha pasaba diferencia. las ideas y las ideas y las ideas. Entonces, pues mis ideas, ¿dónde las canalizaba yo? Pues me iba al cine. Sí. Y yo me iba al cine solo a los 6 años o a los 7. Y me aventaba 3 películas en Rodríguez. Y entonces, tanto me veían que me dice la señora, no quiere venir a vender palomitas. No, pues iba a vender palomitas porque antes se vendían las palomitas dentro del cine. Sí, Y claro. me pellizcaba mucho porque yo me sentaba a ver las películas, ¿verdad? A los 8 o 9 años, ¿verdad? Entonces, yo me hice un aficionado del cine, pero del cine en general, del cine europeo, del cine norteamericano y del cine mexicano. Deja hacer un paréntesis. ¿Y qué películas te impresionaron más en aquella época, donde tú eras niño? Bueno, ¿Que obviamente, tú te acuerdas así? obviamente de las mexicanas, obviamente. La del cine de oro La mexicano. del cine de oro mexicano, la época del cine de oro, estábamos en ese momento, Sí. definitivamente. Yo a los 49, 50. Entonces estábamos en ese momento. Y claro, después, Armendáriz, Armendáriz, Dolores del Jorge Río, Negrete, Jorge Negrete, María Pedro Félix, Infante, María Félix, esos grandes. Marga López, Arturo de Córdoba. Sí. Pero después estuve ya en mi carrera, Sí. en cuentos, claro, le di clases al hijo de Marga López. Sí. Dirigí a Carmen Montejo. Dirigí a Álvarez Félix, el hijo de María Félix. A Ofelia Guilmán. A Ofelia Guilmán, también. a Ofelia Medina, a Isela Vega, a Lucy Gallardo. Entonces, pues toda esa gente claro. ya la había conocido yo desde niño, desde la adolescencia, ¿verdad? Entonces ya después, entonces yo, como te digo, la primera impresión, yo canalicé todo hacia el cine. Pero llego yo a la secundaria y allí, desde la primaria, tuve yo un amigo muy querido que ya nos abandonó, ya se fue de este mundo material, Gerardo González, el pianista. Ah, claro, cómo no. Bueno, Gerardo González y yo éramos uña, carne y mugre. Sí. Entonces, de alguna forma, yo lo acompañaba siempre a las clases de piano que tomaba con Emma Mircala Cantú, Sí. que La era gran maestra. la gran maestra que era fundadora del grupo Renovación, donde estuvo Julián Guajardo, el señor Julián Guajardo, después de la revista musical universitaria, y luego que después vino a hacer ese grupo Renovación, el Teatro Experimental Universitario, que dirigían después Julián Guajardo y Salvador Allá. Sí. Entonces yo veía el arte, la cuestión de Emma en el piano, etcétera, y de alguna forma pues me llamaba mucho la atención aquello. Entonces iba a los ensayos con Gerardo a ver los ensayos de ellos en el Teatro de la República, el antiguo, que estaba en los bajos del Monumento Escobedo, entre el Palacio de Gobierno y el Palacio Federal, que ahora es la plaza ahí del... No, que ahora es la plaza entre los dos palacios. Ah, ok. Sí. La plaza que hicieron para la Nuevo León. Sí. Entonces, de alguna forma, algo se presentó matemáticamente, ¿verdad? En la casa, que invitaron a mi hermana, que le gustaba cantar, pero que la invitaron a hacer un grupo de teatro, a entrar a un grupo de teatro. Entonces, ese grupo de teatro lo dirigía Pablo Aguirre, que era un alumno de Miguel Flor Tromer, el primero que vino a dar teatro a la Universidad de Nuevo León en el Departamento de Acción Social Universitaria en el año 46, 45, 46, cuando se fundó la Escuela de Verano, Sí. por Rangel Frías. Que vino Pedro García, que vinieron grandes intelectuales y le ayudaron a Rangel Frías a formar aquella vena cultural de la ciudad. Entonces Miguel Force Tromer era un alemán que había estudiado con Max Frisch, era compañero, colega de Max Frisch, que habían estudiado ambos en la Escuela de Viena y en la Escuela de Berlín. Sí. Entonces, de alguna forma, vino a dar a Monterrey porque él entró con los republicanos españoles en la guerra contra Franco y lo pescaron y entonces, tuvo que huir, se exilió, pero se vino con los españoles y lo detuvieron en Veracruz porque era alemán. Sí. Por fin ya aclaró su situación y lo llevó a la Secretaría de Educación Pública y lo mandan a Puebla, no a México, para que hiciera labor artística en Puebla y enseñara teatro en Puebla. Y creó el Teatro de Puebla y vino a Monterrey, pero realmente en Monterrey era demasiado el nivel de Miguel Flor y Tromer. Entonces, de alguna forma,
sí hizo algunas cosas, pero metió más la semilla en los seguidores, en los alumnos de él. Sí. Uno de ellos era Pablo Aguirre. Después dejó la universidad, se casó con la mujer que lo atendía en la ayuda doméstica y se fue a Villa de Santiago y hacía una granja avícola. Pero siguió con un grupo de teatro. Sí. Y se metía en los concursos de Limba totalmente contestatario contra el Estado, ¿verdad? Sí. Siempre. Por ejemplo, ponen un concurso de Limba, una pieza satírica que se llama El Concurso, donde estaba satirizando lo que estaba haciendo el Limba, ¿verdad? Sí. Entonces, pues era un gran maestro, Flor de Tommy. Yo no lo conocí, pero conocí a Pablo Aguirre, porque era el que quería hacer ese grupo de teatro donde invitaba a mi hermana, pero no permitían a las mujeres que anduvieran después de las 10 en la casa, a las mujeres de familia, a las hijas de familia. Entonces, yo tenía que ir de chaperón a los ensayos, Sí. a los 12, 13 años. Uh-huh. Entonces, a los 12, 13 años, pues nunca llegaban los actores. Porque aparte, pues la doble moral regiomontana siempre ha sido, ay no, los que hacen teatro son homosexuales. Uh-huh. Entonces, pues no llegaban los actores o llegaban muy tarde. Entonces, pues entra de Luis a doblar a los personajes, ¿verdad? Con lo que hacíamos en los talleres de teatro, ¿verdad? Y de alguna manera, pues a los 12, 13 años, un año y medio de taller, y a los 14, 15, pues yo entro a los 16 que entro a la preparatoria, me inscribo en el grupo de talleres de teatro de la preparatoria y me dicen, pues si tú ya sabes, me dice Daniel Dimas, que era el que dirigía el grupo de teatro, que habló Rogelio Villarreal después de que el Departamento de Acción Social Universitaria se convierte en Departamento de Extensión Universitaria, Sí. que es el origen de la Secretaría actual de Extensión y Cultura. Entonces, de alguna manera, me meto yo y Daniel Dimas, que era un egresado de la Escuela de Teatro que había fundado Lola Bravo en 1956. Entonces, se tiene que ir porque tiene que presentar para su graduación de la Escuela de Teatro la obra La prostituta respetuosa de Jean-Paul Sartre. Ajá. Y yo era el asistente de Daniel, porque dijo, tú sabes mucho, me vas a ayudar allá en la Escuela de Teatro. Me meto en la Escuela de Teatro y empiezo a recibir clases de Lola Bravo. ¿Por qué? Porque yo ya traía la influencia de Trommer, Sí. ¿verdad? Y entonces también la técnica de Stanislavski con Lola Bravo. Entonces no me permitían mucho en la casa, porque deja a Daniel Dimas el grupo de teatro de la experimental y me lo deja a mí, y entonces hasta que lo fundamos, yo fui el primero que lo dirigí, entonces el teatro experimental de la Prepa 1, que lo empezó Daniel Dimas, Sí. pero dejó el grupo, entonces yo me quedé con él. Me tocó estar al frente y fundarlo, en el 59. Ajá. Entonces, a los 16 años. Entonces, de alguna forma, pues eso no me permitía, me vieron el éxito en la casa y les daba miedo, ay, ¿cómo vas a seguir el arte? ¿De qué te vas a mantener? Y qué esto y lo otro. No me permitíamos, quédate en el grupo de la prepa, pero ya no más. Ajá. Yo no les decía que yo era asistente de dirección en una producción de la escuela de teatro. Y decía, pues ¿quieres estar en la escuela de teatro? No puedes más que la prepa, porque tú vas a Derecho, ya dijiste, a Derecho y Ciencias Sociales. Sí. Entonces, de alguna manera, pues yo seguía, pero me metía de oyente y le pedía a Lola Bravo que me permitiera asistir como oyente a sus clases. Entonces, a las 6 de la tarde yo estaba escuchando todo lo que hacía Lola Bravo. Entonces viene la enseñanza de Pablo Aguirre, la enseñanza de Troma a través de Pablo Aguirre, la enseñanza de Lola Bravo, y lo que yo desarrollé en el grupo de la prepa. Y esos son los antecedentes de mi historia. Y luego más adelante, ya en la carrera, Pues tuvimos mucho éxito con el grupo de la prepa. Nosotros inmediatamente llegamos a las temporadas de fines de semana de 10 días en el aula magna, cobrando al público y nos dejaban el domingo para los actores, para que tuviéramos, para movernos y para todo esto. Entonces, de alguna manera empezamos a ganar dinero. Muy Nosotros, jovencito, además, a los ¿no? 16 años, sí. Imagínate. Bueno, ya para entonces ya había trabajado en el PRI, en la Secretaría de Organización, con Eduardo Segovia y San Ramón González Almazán. Había trabajado vendiendo palomitas en los cines. En el cine, Y exacto. luego fui interventor cinematográfico de las distribuidoras de películas. Entonces, pues siempre estuve en el medio de alguna forma, ¿no? Y más adelante llegaste a dirigir el teatro de la ciudad. No, Teatro, eso ya el Teatro pasó. San Pedro. No, pero eso fue Ya en 80, ¿no? eso fue en los 80. Pues estamos hablando de los
50 y 60. Bueno, y platícanos qué pasa en los 60 y en los En los 70. 60, pues yo sigo el teatro, entramos, entre las cosas que hicimos, pues yo de las primeras cosas que hice en los 60, pues introduje el teatro del absurdo en Monterrey, a los 20 años, con Esperando Godot y Samuel Beckett. Ah, claro. A los 20 años ganamos el premio a la mejor dirección, al mejor actor, a la revelación y a la mejor producción. Entonces fue un escándalo para ese tiempo. Don Andrés Chapa, pues de repente decía, ¿qué es esto? Esto no es cierto, esto no es teatro, porque era lo que se estaba acostumbrando en el Y mundo. había pocos espacios, además, en ese No, tiempo. curiosamente, el teatro de los 60 fue el teatro que maduró y que nos unió a los actores locales. Estaba el Teatro del Maestro, la Sala Guajardo, el Auditorio del Mezanín del Condominio Acero, el Teatro del Globo, que había fundado Lola Bravo, que después fue el Arlequín, y que después fue la Sala Cervantes de la UR, y ahora es el Auditorio de la Casa de la Cultura Jurídica, en Zaragoza y Espinosa, la Casa del Doctor Soler. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces ahí está en la cochera de lo que era esa casa, Lola planeó el Globo, que después fue el Arlequín, que yo lo tomé junto con Manuel Treviño Salinas y Rogelio Villarreal, que me apoyaban como productores, y yo era el director y el que le puso el nombre a la obra. Entonces yo estuve en 66, 67 y 68 en el Arlequín. En el 68 fundamos el Mayo, en la zona de arte, en Venustiano Carranza y Paz de Mier. Pues después, cuando lo dejamos, cuando yo me fui a México, Agarró la UR también. lo agarró primero la Universidad Autónoma de Nuevo León, se llamaba Teatro Mayo Universitario, y después se llamó López de Vega, con la UR. Y después ya lo quemó el dueño, porque le hicimos el teatro en un terreno rentado. Ese era el problema, y por eso renunciamos los actores en el 69, 70 a la sociedad, porque el socio capitalista decía, pues yo tengo que sacar el dinero y tengo que poner otro tipo de teatro. Y nuestro teatro ya iba hacia otra función cultural. Y pusieron una bonita doña Tota. No, pasaron muchas cosas. Primero estaba en la esquina López Oliver, el pintor, y nosotros el Teatro Mayo Universitario, donde construimos y le dimos toda una isóptica completa de teatro griego, como el Epidauro de Grecia, ¿verdad? Le metió mucho dinero el socio capitalista, que era Pedro Cristerno, pero quería que lo sacáramos en 6 meses, pues en 6 meses no podía salir una inversión de casi $1 millón de pesos de ese tiempo. Claro. No era posible. Entonces, yo hice como 6 obras en el 68 para poder sacar, y teníamos que estar reponiendo y haciendo otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces yo, en ese tiempo, Carmen Montejo ya la había yo dirigido en una obra de Alcaide Tejeda de Tamés, Otoño Huele en Primavera, que yo había hecho en el año 61, y con el que me habían dado el Teatro de la República. A mí me tocó cerrar el Teatro de la República con La Mala Semilla. Entonces, después de ese tiempo, ya cuando estaba yo con el Arlequín, que monté mundialmente, te juro, Juana, que tengo ganas de Carballo, vino Carmen Montejo también, porque yo la dirigí en Otoño Huele en Primavera en una segunda versión. Entonces la invité a ver Juana, que era el estreno mundial que me había confiado Carballido, y vio aquel montaje y dijo, tú me vas a dirigir la próxima vez en México. Yo creo que Te juro, Juana, que tengo ganas, es tu obra más exitosa. Una de las más exitosas. El Medio Pelo de Antonio González Caballero. Han tenido más de 500, 600 representaciones en varias temporadas que he hecho. Tanto Juana como Medio Pelo. Juana la ha hecho como en 4 o 5 versiones. Una pura y 2 con sal la ha hecho como en 5 versiones. Y el Medio Pelo con 4 versiones. Fuiste muy amigo de Carballido, ¿verdad? Muy amigo de Carballido. Sí. Maestro, amigo, hermano, colega, todo. Sí, pues... Todavía estoy montando ahorita, te juro, Juana, que tengo ganas, porque es una obra que no pasa. Así es. Y claro, yo la he adaptado a nuestro tiempo, porque actualmente el público, pues no soporta más de 2 horas y cuarto o 2 horas y media de duración en el teatro. Hora y 15, hora 20 ya es el límite. ¿Para cuándo la vas a presentar? Todos los domingos de mayo. En el Dramático MX, en Morelos, entre Mina y Naranjo, y a las 3 y a las 6 de la tarde. Bueno, para que se entere todo nuestro público. Sí, claro que sí. Claro que sí. Oye, maestro, mira, tú has sido muy exitoso, eres un hombre muy reconocido
un hombre de teatro reconocidísimo, admirado y muy querido en la comunidad. Pero es difícil hacer teatro. Es muy difícil. Es muy difícil. No, difícil. Tú tienes que partírtela. Sí. Definitivamente. Y Sobre saber que de repente no vas a ganar dinero y vas a sacar apenas los gastos para pagar los eso, ¿no? Y a veces ni eso, y a veces pierdes dinero, pues no importa. Pero si ya te decidiste y tomaste una bandera y tomaste algo, pues tienes que seguir hasta el punto. No, y además yo creo que uno debe seguir su vocación. Yo creo que sí. Yo creo que eso es bien importante porque los padres cometemos errores en el sentido de querer imponer a los hijos. Sí, a buscar algo utilitario, ¿verdad? Y no es cierto. No es así. Entonces, por eso, a mí me parece que tú eres un buen ejemplo para las generaciones nuevas, sobre todo para que sigan su vocación. Sí, sobre todo alguien que piense en el teatro, ¿no? Definitivamente. En el teatro, que es una de las artes maravillosas que tenemos, ¿no? Pues toda la cultura en general. Toda la cultura, exactamente. Y aquí puedo recordar a Alfonso Reyes, que tiene una frase muy bella en alguno de sus ensayos, que dice: vamos a hacer una cruzada por lo que hay por lo mejor del mundo. Vamos a hacer una cruzada por la libertad, por darle vuelo a la palabra. Entonces vamos a hacer una cruzada por eso. Ese es el juego, por el arte, por la cultura, a la palabra, al juego, al contacto del humano con el humano, a través de la lectura, a través del teatro, a través de la pintura, a través de la música, de todo. Eso es el juego de la palabra, ¿verdad? En ese sentido. Sí, indudablemente. Pero pues siempre es difícil, sobre todo porque yo considero que el gobierno debería apoyar más a la cultura y los gobiernos difícilmente lo hacen, no entiendo por qué. Digo, hay excepciones. Bueno, lo que pasa es que es un programa a largo plazo la cultura, no es un programa inmediato. Entonces, actualmente los gobiernos se rigen mucho por lo que les dicta la economía y las relaciones de la globalización. Entonces, de alguna forma, pues se hace a un lado. En países como el nuestro, la cultura se considera un arte elitista. No, la cultura debe armarse hacia todas las clases sociales para que crezca el pensamiento histórico, el pensamiento de tradición cultural del lugar, y de alguna manera se ejerzan los derechos de ciudadanos. Sí, es que ojalá lo entiendan, porque ese ha sido el error. Digo, en otros países no, hay países que sí apoyan. Definitivamente. Argentina, por ejemplo. Claro. Argentina, que tiene un pensamiento muy preclaro, ¿verdad? Argentina, por ejemplo, Cuba. Uruguay, Chile, Cuba, a pesar de sus carencias económicas, pero cómo... No, definitivamente, porque cambian el panorama de la juventud. Digo, hay algo por qué vivir. No es nada más el pago correspondiente y acumular un dinero. Eso no te va a hacer feliz, no te vas a llevar nada de esta vida. Pero sí te vas a llevar la obra que dejaste, la obra, cómo te comunicaste con los demás, cómo fuiste. Claro. Y eso se mezcla hasta con la religión que uno profesa. Claro. Oye, maestro, platícanos, pues, tú has dirigido a grandes actrices, a grandes actores, ¿cuáles consideras tú, las mejores actrices que te han tocado? Dirigir, bueno, pues a Carmen Montejo, gran actriz. Anita Blanche, también gran actriz. Ofelia Guilmán. Ofelia Medina se tocó. Ofelia Medina, Lucy Gallardo, Marta Navarro, Vanessa Bauchi. Sí, he dirigido una buena cantidad de muchas épocas, ¿no? De muchas, de Aragón. ¿Y de actores, qué actores consideras que son? Pues, bueno, de actores he dirigido a Javier Ruán, ya muerto, Enrique Álvarez Félix, ya muerto, Mario Delmar, pues muchos actores locales también. Curiosamente dirigí más actrices en México que actores, ¿verdad?
Blanca Torres, que era una agente de México, de Monterrey, que entró a la Compañía Nacional del Teatro, una primerísima actriz. Minerva Mena Peña. También de aquí. De aquí, claro, a Julián Guajardo, a Román González Garza, a Rubén Orozco, a muchos actores locales de gran trascendencia, ¿verdad? ¿Y cómo fue tu experiencia como administrador? Como funcionario. Como funcionario. Pues de alguna forma, aprendí mucho en esto, porque, por ejemplo, la primera experiencia como funcionario fue con el Auditorio San Pedro, que me lo entregó Felipe Zambrano en obra gris. Uh-huh. En obra gris, entonces yo transcurrí todo el último año de Felipe Zambrano construyendo el auditorio, ideando la planta de trabajo que saqué de los mismos albañiles y electricistas y carpinteros que habían ahí, para enseñarles el oficio teatral de tramoya y electricidad. Entonces ahí formé una compañía de actores, que fue de profesionales de teatro, que fue cuando hicimos Protea, el Auditorio San Pedro, cuando yo lo dirigí ya en la época de Raúl Rangel Hinojosa, después de Felipe Zambrano. Ahí se hicieron las grandes temporadas de Protea, que era una asociación que hicimos los actores para profesionalizar y dignificar la profesión del teatro en Monterrey. Y luego después el Teatro de la Ciudad. Y luego el Teatro de la Ciudad, y en el 87 me fui al Teatro de la Ciudad, pero seguí de asesor del San Pedro todavía. Sí. Y luego en el Teatro de la Ciudad estuve del 87 al 95 a la creación de Conarte. Ya me salí yo en Conarte, me quedé en desarrollo social un tiempo, pero ya me fui a México nuevamente a una segunda intervención. Yo había debutado en México en 1969. Luego volví a ir a montar el medio pelo en 1984 con el INBA y el Seguro Social, con Javier Roán y Bárbara Gil, que se me había olvidado. También dirigía a Bárbara Gil. Y entonces eso fue en el 84. Y luego en el 95 volví a dirigir, ahora de Carlos Olmos, Atardecer en el Trópico, con Marta Navarro, Arturo Beristain, Vanessa Bauche. Y luego yo me fui a México para ese tiempo. De alguna manera, pues ya había hecho la labor del Auditorio San Pedro y la del Teatro de la Ciudad. Dentro de todo eso también había hecho ya la carrera de periodismo. Yo soy de la generación ALBA, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que en sus orígenes no era Facultad de Ciencias de la Comunicación, era el Colegio de Periodismo, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sí, claro. Yo soy de la generación ALBA, la primera. Y entonces fundado el colegio por Samuel Flores Longoria. Y de alguna manera pues tuve grandes maestros ahí, definitivamente. ¿Por qué hice periodismo? Porque yo quise expandir mi carrera teatral hacia la realización televisiva y al cine. Entonces, cuando entré a la UR también como maestro, saliendo yo ya a la mitad de la escuela, entré como maestro de teatro a la UR, pero también formamos el taller de realización cinematográfica de la UR, que fue con la que hicimos todos los coloquios de teatro del 77 al 84, al 83 o 84. Una gran época para la UR, totalmente. Sí, totalmente. Una gran época porque Eduardo Macías, que era rector, y luego Agustín Basabe, nos dieron todo el apoyo para la cultura, definitivamente. Sí, pues ambos eran muy humanistas. Muy humanistas, definitivamente. Y entonces, de alguna manera, pues ese tiempo de la UR, producíamos nuestros propios, yo era el maestro de laboratorios de radio y televisión, encargaba las investigaciones, hacíamos los reportajes, las hacíamos por fuera, nos íbamos a Canal 12, compraba tiempo la televisión y hacíamos Meridiano, la expresión cultural de la UR Televisión, los domingos a las 12. Y entonces los muchachos aprendían a hacer guiones, a investigar, a producir, a ser conductores, a todo esto. Entonces yo hice como 3 programas de televisión en la UR, de cultura, que fueron Meridiano, Ciencia y Cultura y Perfiles. El primero Meridiano en el Canal 12, luego en el Canal 8 Senpai los otros 2. Sí. Esa fue una época mía que también lo alterné con
ni la edición del primer suplemento cultural que tuvo Milenio, el Diario de Monterrey, ahora Milenio, el Volantín, que yo lo fundé. Yo lo fundé en el 82 y terminó en el 89. Estaba Jorge Villegas. Jorge Villegas me llamó como director del diario, sí, porque ya había sido mi maestro y yo había trabajado ya mucho con él. Sí. Y entonces quería que hiciéramos un movimiento. Y fue después del Suplemento del Porvenir, donde yo estuve colaborando al principio, nada más, me dio la dirección, ya después de haber hecho la carrera, del Volantín. Pues yo estaba en la UR, dirigía el Volantín y dirigía el San Pedro, andaba en varias cosas. Bueno, maestro, y luego, ¿cómo está ahí el tema de la historia? La historia, bueno, curiosamente la historia, ¿Eres historiador? yo me puse, cuando estuve en el Teatro de la Ciudad, empecé a ver los orígenes del teatro en Monterrey, el Teatro del Progreso, sí, que fue el primer teatro que tuvimos en Escobedo, entre Matamoros y Padre Miguel. Sí. El Teatro del Progreso hacia Oriente. Entonces, me puse a hacer una gran investigación que duré como 15 o 20 años para hacerlo, del 88 al 2004. Lo publicaste, ¿verdad? Espera. Se quedó almacenado eso con toda la investigación hecha porque me encontré otra meta, la música. Me encontré una meta importantísima que era los orígenes de la música regional en Monterrey. Sí. Entonces descubrí... Y ese sí lo publicaste, ¿no? Todos los publiqué, ahorita te voy a explicar. Lo publiqué, la música regional en Monterrey, la música regional en Nuevo León. Entonces, me gané el segundo premio, la segunda edición del premio de investigación histórica de Israel Cabas. Y me lo publicó CONARTE, la música regional en Nuevo León. ¿Por qué? Porque en la investigación me di cuenta que en el 65 y 66 que estuvieron aquí los suavos de Maximiliano y el regimiento belga de la emperatriz Carlota, las bandas tocaban los jueves en la plaza de la Llave, la Purísima, actualmente la Purísima, y la plaza Zaragoza, los jueves, los sábados y los domingos. ¿Qué venían en los programas? Pues venían el chotis, la redoba, la polca, la mazurca, el vals, y empiezas a ver cómo llegan esos sonidos a Monterrey, ¿no? Y empiezan a quedarse y a quedarse y a quedarse y a quedarse. Se van los franceses, acaba la intervención francesa, las bandas locales toman esa herencia, ya con la llegada del acordeón en el 80 y tantos, el acordeón Wagner, el acordeón diatónico de Wagner, entonces llegan hasta los municipios y algunas bandas en Linares y en Montemorelos y en Salinas Hidalgo empezaron a reproducirla, pero era muy amplia la nómina de los músicos, entonces se va reduciendo aquello, se va reduciendo para hacer una interpretación de dos elementos, el acordeón y el bajo sexto. ¿Qué pasa con el bajo sexto? Me doy cuenta que el bajo sexto es una guitarra de 6 cuerdas española que se aumenta a 12 y que es creada en Nuevo León. Tengo la hipótesis. Me falta acabar esa investigación. Es creada en Nuevo León y surge en Santiago, con las clavículas de madera hechas, tengo las fotos de 1890. Interesante investigación. Entonces, ahí lanzo la idea esta, pero me doy cuenta de que así empieza la música con la acordeón y guitarra, como eran los alegres de estar, acordeón y bajo sexto. Ya después, los sonadores del naranjo, los montañeses del álamo le meten los pitos, las flautas de sax, etcétera, pero el origen es ese, como tocaban tanguma y marroquín, acordeón y bajo sexto. Los alegres de Terán. Esa es la música original de la región que se extiende por todo el norte del país. Desde Baja California, Chihuahua, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y Texas. Sí, claro, también. ¿Por qué? Porque Tamaulipas se pasa a Texas totalmente, pero la hace Nuevo León. Entonces tengo la investigación sustentada con mucha bibliografía. Bueno, pues ganó el premio, ¿verdad?
Sí, claro. Entonces ese fue mi primer libro. Y ya me quedo pero como ya tenía el Teatro del Progreso, pues hago y publico el Teatro del Progreso, pero curiosamente fue el último libro que vine publicando. Sí. Porque antes me puse a ser pioneros del teatro universitario Ujú. y lo publiqué con la autora de Nuevo León, ya llevo 2 ediciones. Sí. Y luego fui el coordinador del tomo 2 de la Biblioteca de las Artes de CONARTE, que son 4 tomos. Sí. La historia del arte en Nuevo León. Y a mí me tocó coordinar el tomo 2 de Artes Escénicas, donde tuve a 10 escritores, 10 maestros, aportando para el teatro, la música, la danza folclórica, la danza clásica, la danza contemporánea, y la música popular, la ópera, etc. No, una gran aportación. Maestro, Y luego, perdóname ya nada más, sí. finalmente después de eso, ya finalmente hice el Teatro del Progreso y me lo publicó con Arte hace 2 años, o 3. Pues, maestro, ya nos están marcando aquí los tiempos, No. pero yo creo que tendremos que tener otras conversaciones, porque contigo nos da para varias horas. Yo nada más antes de terminar te quiero preguntar, ¿cómo ves el teatro en la actualidad en Nuevo León y en México? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que desterrar el centralismo, porque repentinamente, desde que se creó con la culta, nos impusieron una serie de programas de becas y de festivales y de cosas, en donde tienen los estados que aportar demasiado y de repente descuidan su tradición cultural para cubrir una cuota centralista, una hegemonía centralista. Entonces yo siento que el teatro, ese es uno de los problemas fuertes de México, no en el teatro ni en la difusión de las artes y la cultura, en todo se decide en el centro. Octavio Paz nos los decía, nos los dice, todo es el centro, Libertad Bajo Palabra nos lo dice en Postdata, todo esto. Sí. Nos dice que era nuestro país, pues era Tenochtitlan, el diezmo al centro. Todos los tlaxcaltecas siempre peleando con ellos, que son la culpa, como dice Elena Garro, la culpa es de los tlaxcaltecas. Entonces, de alguna forma, dice Octavio Paz, ese Tenochtitlan se repite en el virreinato y sigue siendo el centro de la Nueva España, la Ciudad de México. Sí. Y el centro venía de un centralismo terrible que era Madrid. Y se repite nuevamente en México. Y viene la independencia y se repite la independencia y se repite en la revolución. Y sigue, y los gobiernos que siguen el centralismo y sigue siendo el centralismo y el eje central. Y sigue todavía en la actualidad. Entonces, eso es lo que hay que empezar a buscar para que los estados empiecen a florecer con su tradición cultural, con sus gentes, con sus profesionales. Aparte, nosotros también somos muy malinchistas, no nada más los tlaxcaltecas, no nada más la Malinche y los tlaxcaltecas. Monterrey es la ciudad más malinchista de todo el país. Todo lo mejor es de fuera, todo es de McAllen, todo es de Texas o todo es lo de fuera. No es posible. Hay gentes que no ganan para desplazarse en la ciudad para ir a su trabajo. Yo creo que hay que tener otra visión de la cultura, no nada más en el teatro. Precisamente hay que manejarlo en otro sentido, en lo que nos da el arte y la cultura, la formación, la unión de las familias, una serie de las familias que no tienen sinergia ahí, ¿qué está pasando, verdad? Sí. No, pues maestro, muchísimas gracias por esta conversación, por tu tiempo y que nos permitas compartirlo con el público. Repíteme, por favor, ¿cuándo será tu próxima obra? Bueno, la próxima obra es una reposición, te juro, Juana, que tengo ganas, que es como la 4ª o 5ª temporada que hago de ella. Que va a ser en mayo. Va a ser todos los domingos de mayo a las 3 y a las 6 de la tarde en Dramático MX, el Teatro de Jesús Escabilla, que le está invirtiendo, y hay que votar por los esfuerzos independientes. Sí, los esfuerzos independientes que son los que están
sacando adelante el teatro local. ¿En dónde está ubicado? Repítame. Matamoros, perdóname, Morelos entre Mina y Naranjo, hacia el norte. Bueno, muy bien para todos los que nos escuchan. No, encantado. Te agradezco muchísimo nuevamente y pues seguimos en otra oportunidad para tener otra conversación. No, con todo Hay gusto. mucho tema. Con todo gusto, Jorge. Muy encantado y agradecido con la Universidad José Martí y con todo el equipo. Es tu casa. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.